La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Damos lectura a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, del versos 15 al 17, con la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bendito Dios supremo y Rey soberano del universo. Alabamos tu grandeza y potestad, exaltamos tu gloria y majestad en esta hora, porque grandes y maravillosas son tus obras, justos, verdaderos y necesarios son tus juicios. Por eso te rogamos que abras el entendimiento de los hombres, y que al escuchar este mensaje se arrepientan y abandonen sus pecados, ahora, antes que sea demasiado tarde para sus almas. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que así sea. En esta hora compartimos con vosotros un mensaje titulado La ira de Dios. La Biblia nos muestra a un Dios de amor, de misericordia y gracia, pero también de justicia y de juicio. La palabra de Dios nos enseña que habrá un tiempo de juicios inevitables y definitivos para la humanidad. A este tiempo se le llama la ira de Dios o el día del Señor, y este tiempo será el evento y despliegue de los justos castigos que Dios ejecutará en los últimos días para destruir la tierra y a todos sus habitantes. Dios destruirá a todos los pecadores y enemigos. El Santo acabará con todos los destructores de la vida y de la creación. La ira de Dios empieza en los últimos días de la destrucción de este planeta, pero continuará y arderá este hervor de fuego contra sus adversarios por toda la eternidad. Por eso, hombre o mujer que estás escuchando, Dios te advierte muchas veces, y Él te exhorta de muchas maneras. Entiende y escucha a Dios que te dice: temblad y no pecad. Ay de los pecadores, porque sus castigos son severos, y sus juicios son eternos. En el Salmo 7, del versos 11 al 15 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño.
pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. También en Isaías 24 del 3 al 5 dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dios es nuestro gran creador, y solo cuando conozcamos que Él nos ha formado del polvo y que Él nos ha dado la vida, entonces podemos agradecerle. Y cuando reconozcamos que estamos en sus manos, entonces podemos discernirle como el juez que un día nos va a juzgar, pues Él nos va a llamar para tomarnos cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Dios es nuestro juez supremo, pues todos seremos juzgados por nuestras obras. Cuando descubrimos que Él es nuestro juez y que todos nosotros estamos bajo la sombra de su ira porque hemos pecado, entonces nos damos cuenta que necesitamos urgentemente su perdón. Por eso tenemos que arrepentirnos de todo pecado y buscar su redención. El Dios de amor y misericordia nos envió a un Redentor. Dios nos envió a su unigénito Hijo para reconciliar al mundo. Por esto dice en 2 de Corintios 5, versos del 19 al 21, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hombres y mujeres de esta tierra, el Evangelio no es opcional. El Evangelio es un mandamiento de Dios para salvar a todos los hombres. En Hechos 17, versos 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Dios ya hizo su parte. Él ha completado su obra redentora, pero vemos que la mayoría de los hombres rechazan a Dios, rechazan el Evangelio y prefieren vivir sin tomar en cuenta a Dios. Prefieren los deleites y engaños del pecado. Por esto sabemos y comprobamos que los hombres somos una raza condenada por vivir en vicios, delitos y pecados. Y Dios en su justicia y santidad no puede tolerar el pecado, a menos que el hombre se arrepienta y se aparte de sus pecados, no podrá escapar del justo castigo de Dios. Ante las evidencias de destrucción y al ver los acontecimientos apocalípticos que se hacen realidad, mucha gente está buscando en este tiempo a dónde escapar, pero no hay a dónde escapar de la presencia de Dios, porque Dios es el único soberano que tiene todo bajo control. En Amós 9, versos 2 dice: aunque cavasen hasta el Seol, de ahí los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo,
allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Por esto la palabra de Dios dice: ay de aquella persona, grande o pequeña, que no conoce, que no teme al Dios santo, justo y terrible. Dios siempre ha estado advirtiendo y anunciando su castigo antes de ejecutarlo. Dios siempre ha dado y está dando la oportunidad y la vía de escape en Jesucristo su Hijo. Dios ha demostrado a través de toda la historia que Él castiga la maldad. Cuando Dios vio la maldad de los hombres en el tiempo de Noé, los castigó desencadenando el diluvio universal sobre toda la humanidad. Cuando los rebeldes se levantaron en el desierto contra su siervo Moisés, Dios castigó a Corea, Biram y Datán, los cuales descendieron vivos al Seol. Vea en Números capítulo 16, del versos 31 al 33. Y aconteció que cuando él cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. También vemos cuando los hombres se depravaron y se entregaron a la lascivia y a los vicios contra la naturaleza, Dios destruyó a estas ciudades perversas de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. También en este tiempo la mano de Dios está alzada y su espada destructora está desenvainada. Él está a punto de empezar a manifestar su grande enojo reprimido por mucho tiempo. Los hombres insensatamente tenemos la tendencia a pensar que Dios es cruel y que castiga sin piedad. Pero esto no es así. La ira de Dios es noble, justa, perfecta y necesaria. Todos los castigos de Dios son meritorios, pues somos culpables, pero a pesar de todo y por encima de todo, Él es un Dios misericordioso y paciente. Él nos ofrece su amor y su perdón redentor en Jesucristo, su unigénito Hijo. Dios diseñó un maravilloso plan de salvación para llevarnos a su gloria. Por esto dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta separación y destitución se acaba en Cristo, pues la ira de Dios fue pagada por Jesús con su sangre derramada en la cruz. La Biblia dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Porque en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús pagó el precio por el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su propia sangre nos redimió para Él, para vivir libres del pecado en una nueva condición, practicando la santidad de Dios. Por esto ahora los que deciden pecar y persisten en el pecado, despreciando lo que Él hizo, están provocando de continuo la ira de Dios. En Hebreos 12:28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ciertamente Dios se enoja, Dios quemará a todos sus enemigos, a todos aquellos que se complacen haciendo iniquidad. En Joel 1 versos 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová,
y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El castigo de Dios jamás es algo caprichoso, desenfrenado, producto de la irritabilidad, como suele serlo frecuentemente la ira humana. La ira de Dios constituye una reacción objetiva y normal, correcta y necesaria para con la maldad. Dios solo se enoja cuando corresponde enojarse, pues Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Según la Biblia, la ira de Dios es la ira del juez cuando administra justicia. La pena y el castigo es que cada cual recibe precisamente lo que merece. Por esto dice en Romanos capítulo 2, del verso 5 al 11, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vemos en este tiempo y en todas partes, hay mucha gente que se ha levantado contra Dios. Hay muchos que odian abiertamente a Dios. Muchos le acusan, le injurian, blasfeman y hasta locamente han enjuiciado y condenado a Dios en algunos tribunales en los Estados Unidos. Apreciado oyente, yo no estoy defendiendo ni justificando a Dios en ninguna manera, porque Dios se defiende solo y no necesita la ayuda de nadie. Solo trato de ser imparcial y correcto en cada mensaje. En la Biblia la ira de Dios está determinada, pero es algo que los hombres eligen por sí mismos cuando rechazan el amor de Dios. Como dice en San Juan 3 del versos 18 al 21, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Romanos capítulo 1 versos 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es sumamente claro y notorio que los hombres se han levantado contra todo lo que Dios manda. La Biblia es el libro que más ha sido atacado, prohibido, torcido, mal usado y mal interpretado que todos los libros. La palabra de Dios es lo que más desprecian y aborrecen los hombres en esta tierra, porque la gente no quiere saber nada con Dios. Por eso también dice en Romanos 1 versos 28 al 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En este mundo la mayoría de los creyentes y las religiones son el mayor objeto de la ira de Dios.
Por esto dice en Romanos 1, versos 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Los peores castigos serán para los líderes y practicantes, religiosos, mentirosos e hipócritas. Muchos tuercen las escrituras para sacar provecho. Con sus falsas doctrinas confunden, y con su mal testimonio hacen tropezar y hacen blasfemar el santo nombre de Dios. En estas religiones mundanas pervierten a sus miembros haciéndoles 2 veces más merecedores del infierno. Por eso ya no juegues a la religión. Si te engañas o te dejas engañar, igualmente caerás en el hoyo del abismo, porque Dios no puede ser burlado. Por eso si eres de Dios y quieres salvarte, ten mucho cuidado, porque muchos creyentes por negligentes se han extraviado y por descuidados han perdido la gracia y la comunión. Por esto también dice en Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Por esto Dios te dice, sigue lo bueno y aborrece lo malo. No seas negligente ni perezoso, sino ferviente en el espíritu, y siempre venciendo con el bien a toda especie de mal. La idolatría ha sido y es una de las causas de la ira divina. Dios castigó al antiguo Israel infiel, y también va a castigar a las iglesias mundanas y apóstatas de todos los tiempos. El Salmo 78, versos del 56 al 66, expresa lo siguiente: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío, y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Siempre vemos que la ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que no le obedecen, que no hacen su voluntad. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada, porque siempre su plan para la humanidad es santo y perfecto, así como Dios mismo es santo y perfecto. Rechazar el plan de Dios es rechazar su amor, rechazar su gracia, su misericordia y su favor, e incurrir en su justa ira. El rechazo y el odio de los hombres contra la soberanía de un Dios bueno será castigado. La ira de Dios será derramada sobre todos los que no obedecen al Evangelio, porque han decidido vivir en el mundo, entregados a los deleites y placeres carnales. Por esto serán castigados. El infierno es la perfecta justicia revelada contra el hombre pecador a través de toda la eternidad. Para que nadie sufra este suplicio eterno,
Cristo vino al mundo, y Él bebió el cáliz de la ira de Dios, que nosotros debimos beber por causa de nuestros pecados. Alguien tenía que cargar con la culpa y el peso del pecado. Alguien tenía que ser separado y castigado bajo la justa ira de Dios. Alguien tenía que hacerse maldición. Por esto Dios el Padre aplastó a su unigénito Hijo para pagar en nuestro lugar y así librarnos de su justa ira que nosotros merecíamos. Por esto también dice Isaías 53 versos 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ciertamente Jesucristo llevó nuestras iniquidades. Él derramó su vida hasta la muerte para que nosotros podamos vivir. Como dice la Escritura, Cristo llevó los pecados de su pueblo y se hizo maldición, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso todos los creyentes, cuando aceptamos a Jesucristo y vivimos conforme a su santo evangelio, somos justificados por la sangre redentora de Cristo y estamos reconciliados con Dios, libres de la culpa del pecado. Como dice en Romanos 5 del versos 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios hizo al hombre dependiente, es decir, para amarle y servirle, de modo que pueda disfrutar y gozar para siempre. A nadie Dios le ha creado independiente, ni menos para que se sujete al diablo y haga cosas malas. Los que se salen o están fuera del santo propósito de Dios tendrán que afrontar las consecuencias. La ira de Dios no es arbitraria, sino por causa de nuestros pecados y de nuestras rebeldías. Si no aceptamos vivir en la gracia y en el amor de Dios, tenemos que soportar la ira de Dios. Los habitantes de este mundo han sufrido hambre, pobreza, y tienen muchas adversidades por causa de la injusticia y la corrupción de los malos gobernantes, pues todos los sistemas del mundo son perversos, manipuladores y explotadores. Además, la gente sufre como consecuencia de sus robos, vicios y malas acciones. Los pueblos todavía no están siendo castigados, salvo en algunas pocas excepciones. Sin embargo, todo lo malo y toda desgracia lo responsabilizan y culpan injustamente a Dios. Muchos están resentidos y amargados contra Dios. En su ignorancia piensan que Dios les quitó a sus seres queridos y no saben que es el diablo quien les cortó la vida por vivir lejos de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo dice en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los hombres pecadores que rechazan a Cristo y a su Evangelio, la mayoría de ellos experimentan la ira de Dios después que mueren. Solo entonces son llamados a juicio, condenados y arrojados al infierno. La ira de Dios en este mundo empezará cuando haya terminado la gran tribulación en el día del rapto. Ciertamente será simultáneamente un tiempo de gloriosa salvación para los santos de Dios y también será una espantosa destrucción para los pecadores sin arrepentimiento. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 versos del 15 al 17 nos dice cuándo empieza la ira de Dios y dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes,
y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La manifestación de la ira de Dios será un evento destructor, que durará un periodo de tiempo aproximado de 3 años y medio, que es la segunda mitad de la última semana dada al profeta Daniel. Este será el tiempo para destruir a la tierra y a todos sus habitantes malvados. El tiempo de la ira de Dios también será el tiempo de juicio a las naciones, por todo lo que le hicieron a Israel, el pueblo escogido de Dios. Los hombres, y aún los cristianos, conocen muy poco de este tema, siendo tan importante para buscar a Dios en arrepentimiento y evitar los juicios venideros. Solo en el Antiguo Testamento, más de 600 pasajes nos hablan de la ira de Dios sobre la maldad de los hombres. El castigo más severo será para aquellos que después de haberle conocido y servido, le negaron y le traicionaron. Hay de aquellos predicadores falsos que enseñan un evangelio fácil y torcido, sin renuncias y sin privaciones, sino lleno de deleites, comodidades y placeres mundanos. Dios está indignado y muy enojado contra aquellos que han perturbado y pervertido su santo evangelio. Hay de aquellos que entraron al evangelio para lucrarse, haciendo mercadería de las cosas de Dios y de las almas. La ira de Dios es contra aquellos que han crucificado por segunda vez a su Hijo. Él hará venganza contra todos los que han pisoteado la sangre de su Hijo e hicieron afrenta al Espíritu Santo, y así exponiendo al vituperio las cosas santas de Dios. Dios es un ser divino y no es humanista. Él no consiente ni tolera el pecado. Por esto al cielo no entrará ninguna abominación. Ahí no entrarán los que tienen sus ropas manchadas, contaminadas, con arrugas. Al cielo solo entrarán los santos que viven según el Evangelio de Jesucristo. La paga del pecado es muerte y destrucción. La acumulación del pecado provoca la justa retribución para el día de la ira. Y la ira de Dios se manifiesta contra toda maldad continuamente en todos los periodos de la historia y en todo lugar, por la degradación y perversión del individuo, del hogar y de la sociedad, y especialmente contra aquellos que después de haberle conocido no hicieron su santa y perfecta voluntad. Por eso dice en Hebreos capítulo 10 del 26 al 31, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La ira de Dios es algo temible, espantoso y destructor. Los castigos del infierno son una pequeña muestra de aquello. Por esto, mi amado y amada que estás escuchando, no te expongas. Experimentar la ira de Dios es lo peor que te pueda ocurrir. Por esto reflexiona, toma tu decisión y vuélvete al Señor. Tienes que girar y dar un cambio total en todos tus pensamientos, en todos tus hábitos y acciones. Pues solo aquellos que permanecen humillados y cubiertos por la sangre de Cristo, aquellos que vivan orando y adorando a Dios en todo tiempo y lugar, solo aquellos que permanecen firmes en la santidad de la palabra, solo aquellos que permanecen firmes en el primer amor, llenos de sabiduría y de gracia,
Solo aquellos que estén llenos del Espíritu Santo serán salvos de la ira, porque estos son los que pertenecen a Dios. Estos son los santos escogidos de Dios. La Biblia nos muestra las señales del inicio de la ira, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Veamos estas últimas señales en algunos pasajes. Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En San Marcos capítulo 13, versos 24 y 25 dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. En Lucas 21, versos 25 y 26 dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versos 20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En Apocalipsis capítulo 6 versos 12 dice: y miré cuando él hubo abierto el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha toda como sangre. Estas señales mencionadas anteriormente tienen que ocurrir antes que venga el Mesías, antes que el Mesías, Cristo Jesús, regrese y tenga lugar el rapto de la iglesia. El tiempo se termina. La puerta de los cielos para salvarse se cerrará. La gracia de Dios se acabará. Entonces la ira de Dios será descargada sin compasión y sin misericordia sobre toda la humanidad. Durante el periodo de la gran tribulación, el poder del maligno alcanzará su punto máximo de actividad destructora, desmenuzando a la sociedad con toda forma de maldad. Cuando la corrupción alcance su punto culminante, entonces Dios destruirá la tierra y después creará una nueva tierra para su pueblo que le ama y le sirve. Estos últimos juicios de la ira de Dios serán ejecutados al toque de las 7 trompetas de juicio, según empieza en Apocalipsis capítulo 8 versos 6 y 7. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Al terminar los juicios de estas 7 trompetas, serán seguidas al tiempo del derramamiento de las 7 copas llenas de la ira de Dios, según dice en Apocalipsis capítulo 15 versos 6 y 7. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Según lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, las naciones serán destruidas en la batalla del Armagedón.
y luego vendrá la destrucción total y final. Como dice en el libro de Apocalipsis 19, versos 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella los gentiles, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesucristo dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ciertamente, el que cree en el Hijo de Dios y obedece a su evangelio no sufrirá la ira de Dios, porque Jesucristo llevó la ira de Dios en él, cuando murió en la cruz en lugar de los creyentes. Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no le reciben como su Señor y Salvador, serán juzgados y castigados en el día de la ira y hasta la eternidad. Que Dios les bendiga. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.